Dice, a ver, morritas y bandita que nos escucha. Para darles contexto, yo soy mamá soltera. Mi embarazo fue muy choqueante emocionalmente porque estaba entre la tremenda felicidad de ser mamá de mi hijita, de darle vida a mi pequeña, de irla formando, que pues es el amor de mi vida que venía en camino. Y por otro lado, darme cuenta y entender que la pareja que tenía en ese momento, padre de mi hija, pues no estaba dando el ancho, ni era la pareja que yo quería que me acompañara ya en este proceso, ¿no? O sea, como que dejó mucho que desear. Entonces, pues, la neta, imaginarán, pues, estos sentires que se atraviesan, y más cuando estás tan sensible y frágil y todo, pues, ¿no? Y bueno, yo tengo una amiga con la que, pues, fui inseparable una temporada, mucho tiempo. Sin embargo, durante mi embarazo, por azares cosas de la vida, no estábamos tan cercanas de que no nos frecuentábamos tanto. Pero en una de esas ella me dijo, oye, vamos a tomar un cafecito con unas amigas y pues nos actualizamos, quiero ver tu pancita, cómo va la bebé, que no sé qué. Y además voy a llevar una amiga que es muy interesante para que ella pues hace cosas como que ve el futuro y el tarot y limpias y meditación. Es una morra bien interesante, te la quiero presentar. Y pues ya esta morrita dijo, bueno, va, está bien. Amistades que sí están chidas. Pero además presenten más de estas amistades. Sí, qué interesante reunión, ¿no? De que vamos entre amigas y llevamos a una que es brujilla a ver que nos diga ahí nuestras cosas, ¿no? Sí. Y entonces pues ya se quedaron de ver en tal punto. Ella en ese momento dice, yo tenía 7 meses, entonces ya estaba casi, ¿no? Así a punto del proceso. Entonces llegué y yo fui la última que llegué, pues por muchas cosas, ¿no? Que me pasaron. Entonces llego y ya estaban todas las amigas, me reciben y me dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Y en eso, pues esta nueva amiga que le vamos a poner Bere. Bueno, se llamaba Bere, ¿no? Y entonces la Bere, que era la brujilla, se acerca a mí, nunca antes la había visto, y pues me abrazó muy cariñosa, ¿no? Como si me conociera de mucho tiempo. Para mí eso fue extraño, pero cuando me abrazó sentí bien bonito, ¿no? Entonces como que le dije, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo me llamo tal. Ay, sí, mucho gusto, yo soy Bere. Oye, ¿puedo tocar tu pancita? Me dijo. Y yo, bueno, sí, adelante. Y entonces toca mi pancita, cierra los ojos y me dice, va a ser niña, ¿verdad? Va a ser niña, ya la vi. Y ella en ese momento le dijo, sí, va a ser niña. No se le hizo raro porque su otra amiga ya sabía que era niña y dijo, pues obviamente pudo haberlo dicho en algún momento, pues, ¿no? Es niña, no se me hizo raro, pues, ¿no? Ella en eso deja su mano en mi pancita y me dice, esta niña trae mucha estrella, o sea, la verdad es que yo sé que esta niña te va a traer mucha alegría, te va a traer mucho amor y me está diciendo que te diga algo. Y yo, ¿qué? ¿Qué te está diciendo? Mira, tu bebé quiere que sepas que todo va a estar bien. Dice que está bien que te sientas como te sientes, feliz y triste algunas veces porque estás en un proceso muy difícil. Me dice que te diga que tu hija está bien, que ella está bien, que no te preocupes, que nunca vas a estar sola porque ella va a estar contigo y que quiere que sepas que está muy feliz de que tú vas a ser su mamá. Justo hoy, Día del Padre del año 2026, les voy a relatar la experiencia que me sucedió hace exactamente un año, el Día del Padre del año pasado. Hace 3 años yo perdí a mi hijo en un accidente de auto. Mi hijo tenía 25 años cuando eso sucedió. No sé si ustedes han escuchado la famosa creencia de que si ya estás acostado, y especialmente si pasa de las 12 de medianoche, y te hablan o te mandan mensajes para invitarte a alguna fiesta y tratar de sacarte de casa, no salgas, no te levantes de la cama porque es de mala suerte y atrae desgracias. Bueno, pues algo así más o menos fue lo que sucedió en aquella ocasión. Yo me encontraba en el baño cuando lo escuché que se levantó y estaba en la cocina sacando algunas cosas del refrigerador. Cuando salí del baño me dirigí a la cocina para ver qué estaba sucediendo y pude ver que estaba guardando en una mochila una botella de vino que sacó al refri, un agua mineral y algunos vasos. Él solo se me quedó viendo fijamente y me dijo, papá, unos amigos me marcaron para invitarme a una fiesta. En unos minutos pasan por mí, voy a llevarme esto. Obviamente la idea no me gustó para nada. Nunca me ha gustado que salga tan noche, ya que si lo hace, es casi seguro que llegará al amanecer.
Pero como en el pasado ya habíamos tenido algunas discusiones fuertes por este tipo de situaciones, y eso me generaba mucho conflicto porque no me gustaba tener peleas con él, ni ningún tipo de discusión. Eso realmente nos afectaba mucho a ambos, así como también a mi esposa. Así que para evitar una discusión, simplemente me quedé callado y me regresé a mi recámara a acostarme. Obviamente, él interpretó mi silencio. Sabe que cuando no respondo nada es porque estoy molesto y no me agradó la idea, pero para evitar una discusión, simplemente eso fue lo que hice. Al llegar a la recámara, le comenté a mi esposa lo que estaba sucediendo. Obviamente a ella tampoco le gustó nada la idea. Después de unos 5 o 10 minutos de estar platicando sobre eso, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él. De igual modo, pues ya se va, ya tiene todo listo, pero hay que ponerle una hora fija, ya es demasiado tarde. Eso en caso de no poder persuadirlo para que se quede. A lo cual le respondí, ¿sabes qué? Yo me conformo con que no regrese hasta el amanecer, como lo ha hecho otras veces, o por lo menos que nos avise que está bien. Pero considerando la hora que es, lo más probable es que sí va a tardar en volver. Igual voy a hablar con él, ahora regreso. Pero cuando llegué a la cocina ya no estaba. Me asomé por la ventana y pude ver lo que ya se estaba subiendo al coche de sus amigos. Ya había salido de la casa. Al ver esto, lo que hice fue llamarle por teléfono, pero no me respondió. Así que no me quedó más y regresé a la recámara con mi esposa. Para no hacerles el cuento tan largo, les diré que la noticia que nos derrumbó la vida llegó a las 3 de la madrugada, aproximadamente 2 horas después de que se había marchado de casa. Recibimos una llamada telefónica en la cual nos informaban que nuestro hijo había perdido la vida en un accidente de auto. El accidente sucedió en una curva de una carretera que conduce a un pueblo muy cercano. La verdad no tengo idea qué es lo que iban a hacer a ese lugar. Probablemente iban a buscar a alguien más. El punto es que en el coche iban 5 personas, de los cuales solamente uno sobrevivió. Estuvo en coma durante un mes, pero mi hijo perdió la vida de manera instantánea. La verdad, desde esa noche me duele demasiado recordar ese momento en el cual me quedé callado solamente para evitar una discusión más. Debí haber evitado que se fuera, pero no lo hice. Algo dentro de mí me decía que lo hiciera, pero no tuve el valor. Solo por evitar una discusión más, como muchas que ya habíamos tenido en el pasado, permití que se fuera y lo perdí. Lo perdí para siempre. A mi hijo lo sepultamos justamente en el cementerio de ese pueblo al que se dirigían en la noche del accidente, ya que yo soy originario de ahí. Justamente en el Día del Padre, él siempre era especialmente muy detallista conmigo, igual o hasta más que cuando era mi cumpleaños. Él decía que el Día del Padre casi nadie le tomaba importancia, no como el Día de la Madre. Por eso ese día él me lo festejaba de una manera muy especial. Por eso siempre que se llega la fecha del Día del Padre es cuando más lo extraño. Siempre, pero especialmente ese día es cuando más lo recuerdo. El año pasado, justamente el Día del Padre, fue la primera vez que fui yo solo a visitar su tumba. Estuve ahí en el panteón más o menos alrededor de las 11 de la noche. Ese día salí muy tarde de trabajar y saliendo, en lugar de irme a mi casa, me dio por manejar hasta el panteón donde está enterrado mi hijo. Y justo como les comentaba, era el Día del Padre y por ese motivo durante todo el día me estuve acordando mucho de él, más de lo normal. Por eso me dio por ir al panteón. Gran parte del camino me fui llorando, acordándome de él y recordando aquella trágica noche en que sucedió todo. Como les comentaba, especialmente el Día del Padre es cuando más me acuerdo de él, porque es un día en el que él era sumamente detallista conmigo. Una vez que llegué al panteón, no me bajé de inmediato. Me estacioné enfrente, apagué el carro y me quedé con la cabeza agachada, recargada al volante, llorando y recordando muchas cosas. Ese panteón tiene la fama por las personas del pueblo de que sucede actividad paranormal. Eso es algo que se dice desde hace muchos años. Y la verdad yo siempre he sido bastante cobarde con ese tipo de temas. Pero la verdad en ese momento no me pasó por la cabeza nada de eso. Yo solamente estaba llorando y encerrado en mis propios pensamientos, en mi mundo, en mis recuerdos, en el pasado.
Y a pesar de eso, de pronto, mientras tenía la cabeza agachada pegada al volante, comencé a sentir algo muy extraño. De pronto la temperatura dentro del carro comenzó a aumentar. Se empezó a sentir muy caliente y a pesar de eso, comencé a sentir como escalofríos en la piel. Lo sé, es contradictorio. Es como cuando tienes temperatura y aún así se te enchina la piel y sientes escalofríos. Algo similar a eso. Sumado a esto, comencé a percibir un olor muy extraño, como algo quemado. Así que de inmediato me bajé y abrí el cofre del auto para checar que no se hubiera recalentado, pero no, en realidad todo estaba en orden. Así que simplemente decidí ignorar todo esto y comencé a caminar hacia la tumba de mi hijo. Una vez estando frente a la tumba, me entró aún más el sentimiento y comencé a llorar como un niño. Me hinqué y me tiré en el suelo a un lado de la tumba y sobre ella. Y así estuve llorando durante un buen rato. De pronto, mientras estaba tirado en la tumba llorando, sentí unos pasos justo detrás de mí, como si alguien se hubiera parado justo atrás mío, justo detrás de mí. Esto se me hizo muy raro, así que de inmediato me hinqué y volteé hacia atrás, pero no había absolutamente nadie. Esto la verdad sí me empezó a poner muy nervioso, así que simplemente me puse de pie, me quedé mirando fijamente la tumba en silencio, con la intención de decir algunas palabras de despedida y marcharme. Pero justo antes de hacerlo, comencé a sentir lo que unos momentos antes había sentido dentro del coche. Ese mismo aumento de temperatura a mi alrededor, los escalofríos y el mismo olor a quemado que había percibido cuando estaba en el auto. Pero sumado a esto, también sentí una especie de energía muy pesada, algo muy desagradable, no sé cómo explicarlo. También sentí una presencia parada justo atrás de mí, justo a mis espaldas, muy cerquita, casi como si me estuviera respirando en el oído. Volteé y no había nada. Cuando volví a mirar hacia enfrente, justo hacia la tumba de mi hijo, pude notar cómo varios metros más adelante, en una de esas casitas que a veces construyen sobre las tumbas, justo detrás de la casita, se estaba asomando una cara, una cabeza, mirándose casi por completo, y me estaba mirando, me estaba observando desde lejos. Me miraba con una sonrisa muy turbia y la cara era muy fea, como si estuviera en algún grado de descomposición. Esto me asustó muchísimo y de inmediato comencé a correr hacia el coche, mirando hacia atrás, pensando que tal vez me perseguía. No veía nada, pero corría y corría lo más rápido que pude hacia mi auto. Una vez que llegué a mi auto, lo encendí y a toda velocidad me regresé. Me fui de ese lugar, muy espantado. Jamás volveré solo a ese lugar, y mucho menos de noche. El recuerdo de mi hijo siempre vivirá en mi mente y su presencia en mi corazón, pero ahora entiendo que es verdad lo que dicen. A veces los cementerios pueden esconder presencias y secretos muy turbios, con lo cual hay que ser muy cuidadoso. Esta historia nos la manda Sebastián Gil y sucedió hace muchos años, cuando él tenía 9 años. Él dice que vivía en la zona de Ecatepec, cerca de Ciudad Cuauhtémoc, pero todo esto sucede cuando él era un niño. Él, cuando era muy pequeño, su padre biológico justamente, lo abandonó a él y a su mamá. O sea, simplemente no se quiso hacer cargo y se fue. Punto. Pero su mamá, con el paso del tiempo, se enamora y conoce a otra persona que se llama Manuel. Manuel llega a la vida de ellos y prácticamente ilumina la vida de ambos. Quiere mucho a su mamá, la ama, la cuida, la protege, los provee de lo que les hacía falta. Él dice que era un hombre muy bueno y trabajador y trabajaba en aquel entonces en una distribuidora de abarrotes. Pero Sebastián dice que era admirable para él, o sea, trabajaba todo el día, cargaba bultos, atendía, hacía todo lo que tenía que hacer en la tienda de abarrotes, en la distribuidora, y en las noches yo lo veía de lejos a veces y llegaba cansado, llegaba con la mirada ya, esa mirada que tienes cuando ya tienes un montón de sueño, con los pies arrastrándose, así casi ya te quieres quitar los zapatos, ¿no? Porque ya los trajiste todo el día. Y dice, era un gran tipo porque a pesar de todo esto, Manuel siempre llegaba y me decía, ¿puedo ver tu mochila? Sí. Abría la mochila y sacaba los cuadernos, revisaba, decía, ok, matemáticas, hoy hiciste esto, bien,
Oye, no hiciste lo de español. Vamos a hacerlo de una vez. No, a ver, es que de una vez. Ahorita lo hacemos rápido. E incluso había días que Manuel llegaba y se ponía a jugar, pues, fútbol, o sea, unos pases, ¿no? Ahí en el patio de la casa. Pero había algo que Manuel tenía que él lo describe como una extraña fijación. Todo era bueno, todo era muy bueno, pero como él era muy pequeño, se le guardaban algunos secretos. A veces él por la ventana del patio, que su recámara daba a ese patio, había un cuartito hasta el fondo del patio. Y ese cuartito, que me quiero imaginar que era como un cuartito de servicio, Manuel siempre lo cerraba con candado. Pero había días en específico que iba a ese cuarto, prendía una luz, cerraba por dentro y a veces apagaba la luz y solo se veía la luz de una vela o de varias velas. Y él lo veía con mucha curiosidad, pero dice que cuando él se encerraba había un aroma muy fuerte a hierbas quemadas, como incienso, como mirra. El aroma de la cera era muy particular y a veces olía muy fuerte a puro, no a un tabaco, sino como a un puro. Pero pues él lo dejaba pasar porque realmente pues no le importaba. Pero los niños son niños y los niños son curiosos. En algún momento Manuel dejó las llaves colgadas de ese candado en la casa donde van las llaves colgadas, y él sabía que ese día Manuel iba a doblar turnos porque le avisó a su mamá. Le dijo, me voy a quedar a mi turno normal y un turno extra porque pues necesitan de mi ayuda, ¿no? La mamá se duerme, Manuel no llega y él agarra las llaves y dice, quiero saber qué hay ahí adentro. Gran error. Sale de su casa, medianoche, empieza a caminar por el patio, las manos le tiemblan. Lo piensa antes de meter la llave en el candado, pero dice, quiero saber. Mete la llave, abre el candado, abre la puerta y busca un apagador. Lo encuentra inmediatamente en la pared, prende la luz y lo que se encuentra lo deja atónito. Dice que había un altar enorme. Al fondo del altar había una Santa Muerte, grande, y dice que era muy particular porque tenía una especie de vestido color verde. Era un color verde, había veladoras apagadas, por supuesto, pero había ofrendas. Él no sabía ante qué estaba, solo vio una figura. Pero alrededor de la figura había, en estas velas, había una ofrenda con tabaco, por lo que él recuerda, copitas que parecían de vino, cosas así, y habían como varias figuritas de la Santa Muerte de distintos tamaños, como abajo de la más grande, como si las hubiera ido adquiriendo a través del tiempo. Pero hay algo que le llamó fuertemente la atención. Le llamaron la atención las figuritas, pero no se atrevió a tocarlas porque evidentemente le dio miedo. Pero al centro de la ofrenda había un platoncito con dulces, gomitas, lunetas. Pues es un niño. Simplemente estiró la mano, agarró un puño de dulces, se salió rápido, cerró con el candado, se fue a su cuarto y empezó a comerse los dulces. Él dice que cuando comía los dulces parecía que estaba masticando monedas oxidadas, tierra, no a la sensación. El sabor. El sabor, no la sensación, porque terminaban siendo gomitas y lunetas. Pero decía, era muy raro porque al masticarlas sabían amargas, como moneda oxidada, como tierra. Y dijo, ay, qué raros dulces, ¿no? Y lo dejó pasar. Pasaron los días y hubo una segunda ocasión como un mes después, donde otra vez quiso ir por dulces. Otra vez se presentó la oportunidad de que Manuel, su padrastro, pues no estaba. Y ya se le hizo fácil, dijo, pues hay unas figuras ahí, pero yo lo que quiero son dulces, a ver si esta vez sí saben ricos. Y esta vez entró y se quedó viendo, pero esta vez le llamó más la atención una pequeña figurita nueva que en aquella ocasión no había visto. Era una figurita de la Santa Muerte, pero era perfectamente pintada, con colores, con brillos, muy bonita. Era una figura muy llamativa que traía su hoz. Ajá. Y se olvidó de los dulces. Tomó la figura, la guardó, cerró el candado y se fue. A los días posteriores empezó a ver a Manuel raro. Y les dijo,
¿alguien entró a mi cuarto? No, nadie. Y le dijo a este chico, a Sebastián: Sebas, ¿hiciste algo? Dijo: no, dime la verdad. Dijo: no te voy a hacer nada, solo dime la verdad. No hice nada. Ok, te creo. Habló con su esposa, no sabían qué había pasado, pero recuerdan que él le revisaba frecuentemente la mochila. La noche siguiente trata de retomar nuevamente su rutina y le dice: ¿podemos checar la mochila? Y él se queda así. Pues para ver cómo vas en la escuela. No, voy bien. Y ya se le hizo raro. Le dijo: no, hay que checarla. Cuando abre la mochila, le encuentra la figurita de la Santa Muerte. Y le dice: ¿qué pasó? Y le dijo: perdón. Y lo empezó a regañar y le dijo: es que tú no entiendes, esto no es un juego. Él dice que la vio tan atractiva en cuanto a la figurita, o sea, bonita, que se la llevó para jugar con ella como si fuera una especie de muñeco de acción y para presumirla con sus compañeros de la escuela. Híjole. Literalmente le faltó al respeto. O sea, eso es lo que Manuel le dijo. Le falta el respeto. Manuel lo empieza a reprender, lo empieza a regañar, y él dice que por dentro se burlaba. Se estaba burlando, así como diciendo, cambió como drásticamente el pensamiento hacia Manuel. En ese momento pues era un niño y empezó a decir: este viejo no sabe nada me está regañando por tonterías. O sea, se enojó porque le quitaron la figura y más allá de eso porque lo cacharon. Y Manuel le decía: es que hiciste mal, es que debiste haberme dicho, yo sé qué hacer, me lo hubieras dicho a mí, si te llamó la atención hubiéramos hecho algo, no sé qué, pero hubiéramos hecho algo. Claro. Pero el error fue que Manuel le dijo: tienes que pedir una disculpa. Yo no voy a pedir una disculpa a nadie. Tienes que pedir una disculpa. No va a pedir una disculpa. Y se encaprichó. Así lo dice él, tal cual, un capricho de niño. Lo dejó pasar. Manuel le dijo: solo acuérdate que todo tiene una consecuencia. Empezó a pasar el tiempo y empezaron a pasar varias cosas en casa. La primera de ellas es que él durante las noches empezaba a tener parálisis del sueño, algo que nunca antes le había pasado, y lo que veía no era literalmente a la Santa Muerte. Él lo describe como una mujer muy alta con un velo blanco. Entraba, se paraba en la cama, se me quedaba viendo y se salía. Y así por mucho tiempo. Él dice que las plantas de casa se empezaron a secar, la comida se empezaba a podrir demasiado rápido, o sea, la cocinaban en la mañana y para la tarde ya no servía. Sebastián empezó a bajar de peso, el niño, porque ya no comía, porque tenía miedo. Manuel ya no era el mismo, se notaba triste, cabizbajo, se notaba pues mal. La última vez que habló con ellos, le dijo a Sebastián: te voy a decir una cosa y quiero que te la grabes para toda la vida, porque yo no voy a estar toda la vida contigo. Todo lo que se toca sin permiso se tiene que pagar. Cuando Lucía tenía 6 años, su papá falleció en un trágico accidente de auto mientras iba a recogerle un regalo por el Día del Padre. Aquella tarde, antes de salir, le había dicho con una sonrisa: no tardo, princesa. Prometo que siempre estaré contigo, pase lo que pase. Después de su muerte, Lucía dejó de celebrar ese día. Era demasiado doloroso. 10 años después, la tristeza seguía ahí, pero ese Día del Padre en particular se sentía distinto. Lucía, ya adolescente, se despertó al amanecer al escuchar un ruido suave, como si alguien arrastrara los pies por el pasillo. Pensó que era su madre, pero la casa estaba en completo silencio. Se volvió a dormir, hasta que la pantalla de su celular se encendió sola. Un mensaje nuevo: ya casi llego, princesa. Prometí volver. Era el número de su papá. Uno que estaba guardado, pero que no había sonado en una década. Pensó que era una broma cruel. Intentó ignorarlo, hasta que vio la hora exacta en la que él había muerto años atrás, 6:18 de la tarde.
Ese mismo día, a esa hora, todos los relojes de la casa se detuvieron. Todas las luces parpadearon. Y en la sala, el viejo sillón donde su padre solía sentarse comenzó a moverse, como si alguien invisible se hubiese acomodado en él. Lucía bajó temblando, y allí, en el centro de la sala, encontró un pequeño paquete con su nombre. Era una caja de música, la misma que su padre había querido comprarle aquel día. Y al abrirla, sonó su melodía favorita, esa que él le tarareaba para dormir. Junto al paquete, una nota escrita con su letra. Feliz Día del Padre, para ti que siempre fuiste mi mayor orgullo. No estoy lejos, solo un susurro detrás de la puerta. Lucía giró lentamente, y la puerta del pasillo comenzó a abrirse sola,